Bueno, ahora iniciamos la grabación. Esta es la segunda parte de divertículos. Estamos viendo ahora conceptos importantes. Diverticulosis sería la presencia de divertículos. Presencia de divertículos. Acá tenía que decir divertículos. Hasta editar aquí. Presencia. No hay inflamación, solamente presencia de divertículos. Enfermedad diverticular, no, a ella no es solo la presencia de divertículos, sino ya con síntomas. Para revalida y para la CONAREN del libro de Sharp es un término clínico que se emplea para describir presencia de divertículos sintomáticos, lembrando que puede ser asintomático. Entonces, tal vez tenemos algún divertículo, pero no tiene síntomas, ¿verdad? Entonces, enfermedad diverticular es cuando ya hay un síntoma asociado. Y diverticulitis, que es nuestro tema central, ¿verdad? Ahí sí, ya hay una inflamación, ¿verdad? Un proceso inflamatorio relacionado a los divertículos, ¿verdad? Para revalida, miren, y para una inflamación e infección relacionada con los divertículos. Entonces ya, en resumen, ya es la inflamación de ese divertículo. Entonces, una cosa es la presencia, la presencia nomás de divertículos. Si hay varios por ahí, diverticulosis, pero no hay inflamación, enfermedad articular, algún síntoma, y diverticulitis es la inflamación. Eso es lo que tenemos que lembrar bien, ¿verdad? Y esta diverticulitis tiene sus complicaciones. Vamos a ir viendo. Hay otros términos importantes que tenemos que lembrar. Entonces hay diverticulosis, divertículo, diverticulitis. Son términos que tenemos que lembrar. Y también se habla de divertículos falsos, verdaderos. Vamos a ver cuándo es considerado un divertículo falso. Casi todos los divertículos, la mayoría son falsos. ¿Está bien? La mayoría. Dice donde hay una herniación de la mucosa, ¿verdad? Y la muscular de la mucosa, ¿verdad? No la capa muscular del colon, ¿verdad? A través de la pared del colon. Muy grandes rasgos, ¿verdad? Así está en el libro de Schwarz. Entonces, la mucosa se va a herniar, se va mismo a forma de dedo de luva, dedo de guante. Para algunos la mucosa y submucosa, ¿verdad? Van a herniarse a través de la pared muscular y se queda ahí junto con la serosa, ¿verdad? Entonces, estas son todas las capas del colon, por ejemplo, ¿verdad? O el tubo digestivo, yeyuno, ilio también lo mismo, duodeno también tienen así estas capas. No es que todas las capas van a formar, solamente la mucosa y submucosa, o la muscular de la mucosa, como dice ahí. Vamos a mirar otra imagen. Dice, estos divertículos ocurren entre las tenias, en los puntos en que penetran los vasos principales a la pared del colon, lo que tal vez cree una área de debilidad relativa en el músculo colon, o sea, donde entran los vasos sanguíneos. En esa zona aparentemente ocurre la herniación, ¿verdad? Para el lugar donde va a aparecer el divertículo. Vamos a mirar por una imagen. Aparece, se trata de divertículos por pulsión. Dice que resulta de una presión intraluminal alta. Vamos a ver. Esto tenemos que lembrar cuál es el sitio más afectado por divertículos. Esta es una vía, este es mirando por dentro, una vista endoscópica.
pista endoscópica. Acá tenemos los divertículos. Lo más afectado entonces es el colon sigmoide. Ese es siempre tema de prueba. Colon sigmoide. Acá hablamos de divertículo falso. Y este divertículo verdadero aquí está formado por todas las capas. Y miren, son raros. No es frecuente. Y la mayoría de origen congénito. Por ejemplo, el famoso divertículo de Meckel, que ya hablamos hace rato, ¿verdad? Justamente el compañero ahí investigó ahí de 2 a 3% de la población. En resumen, son raros. Y ahí se miren vos, acá hay una buena imagen para comparar, ¿verdad? Mira, acá está la mucosa, submucosa, muscular y serosa, ¿verdad? ¿Ven? Y ven cómo el divertículo, esta formación sacular acá en forma de dedo de luva, dedo de guante, tiene las 4 capas, ¿ven? Tiene las 4 capas, teóricamente, mucosa, submucosa, muscular y serosa. ¿Se entiende? Las 4 capas. Bien, todos los colores también tienen acá. Los mismos que aquí, tiene aquí. ¿Ven? Este es verdadero. Y aquí, en el pseudo divertículo o divertículo falso, ven cómo esta capa muscular se detiene aquí. ¿Ven? Hay una herniación a través de la capa muscular. ¿Me entienden? Divertículo falso y divertículo verdadero. Ven cómo, para hablar nomás un poquito, ¿verdad? Esto se suele inflamar, ¿verdad? Diverticulitis. Y ven como que como el apéndice también, ¿verdad? Miren acá. Entonces acá se puede obstruir por fecalito, por ejemplo. Lo mismo, la misma fisiopatología del apéndice. Cualquier cosa que obstruya aquí, ahí va a empezar a desencadenar un proceso inflamatorio. Finalmente se puede perforar también, así como el apéndice. Entonces, fisiopatología estructural, estructuralmente hablando, es un problema de la pared del colon, ¿está bien? De la pared colónica. Una herniación. Lo mismo las hernias de la pared abdominal, ¿verdad? Hernia umbilical, hernia inguinal, ¿verdad? Entonces, vamos de comparativo nomás, porque algunos hablan que son una herniación, una hernia de la pared, de la mucosa y submucosa. Entonces, hay un problema estructural. La presencia de anormalidades en la motilidad, lembran que hablamos todos los movimientos que tiene, todas las contracciones anulares, longitudinales, rítmicas, tónicas, hay mucho movimiento. Las contracciones muscular es muy compleja, ¿verdad? En el tubo digestivo. En este caso, una anormalidad, dice, es el factor patogénico más aceptado. ¿Está bien? Y a eso se le adiciona zonas débiles. Con mucha imaginación, está el tubo acá, como tiene tenias, bien, entonces es el colon, ¿verdad? Porque el intestino delgado no tiene tenias. Hay divertículos también en el intestino delgado, pero es menos frecuente. Y miren, en la zona donde, vamos a usar esta imagen, no sé si da para entender. Mucosa, son mucosas, donde están los vasos, muscular y serosa. Esta imagen es un poquito más explicativa que esta, aunque también da para ver. Miren cómo penetran los vasos en la pared, ¿verdad? Penetran los vasos y ahí es donde hay una zona débil, ¿ven? Y ahí es donde ocurre la herniación, ¿ven? Esto explica también por qué una complicación de los divertículos es la hemorragia, puede sangrar. Y ven cómo está en estrecha relación con los vasos mismos, ¿ven? Entonces hay zonas débiles. Y funcionalmente hablando, ahí miren un aumento de presión intracólica, aumento de presión, hay alteración en la motilidad, el lumen más estrecho y hay contracciones segmentales. Miren, se contrae aquí y si a la vez se contrae aquí, entonces la motilidad propulsiva para hacer correr el contenido no va a funcionar porque tiene que contraerse
coordinadamente, no puede, este es el tubo, no puede contraerse aquí y contraerse aquí al mismo tiempo. Entonces, ahí va a quedar, va a haber un aumento, eso va a favorecer a un aumento de la presión intraluminal y eso puede crear una hernia, ¿verdad? Que es la formación de divertículos. Lo mismo ocurre en las hernias abdominales. Cualquier cosa que de la pared abdominal, cualquier cosa que aumente la presión intraabdominal produce hernia en zonas débiles del abdomen, que es, como son ombligo, línea alba, conducto inguinal. Entonces, más o menos podemos comparar para tener una idea, ¿verdad? Miren vos, una pregunta, vamos a ver si están todos por ahí. ¿Este es un divertículo falso o es verdadero? Vamos a ver si están los compañeros por ahí. Falso, Muy bien, falso, ¿por qué? porque no tiene todas las capas. Eso, muy bien, súper, excelente. Voy avanzando. Son términos que hay que familiarizarse nomás en divertículos. Siempre van a escuchar. Miren un poco la vista endoscópica. Interesante. Vamos a ver un poco una... Hoy, disculpen, ¿qué pasó ahí? Vamos a ver un poco directamente. Y ahora no. Chao, este no. A ver quién... Siempre hay gente que responde en la... Bueno, estaban ayudando los mandados, a veces... Vamos a ver un vídeo, a ver si encontramos un divertículo. Endoscopía espectacular para diagnosticar. Miren por dentro cómo se ve. Los orificios, ¿eh? Vamos a ver vídeo. Vamos a ver si tenemos... este puede ser, vamos a mirar, a ver... Un poquito... Vamos a mirar este que es más corto, ¿eh? Divertículo invertido, ¿eso? Vamos a mirar qué dice ahí, ¿no? Después vamos a ver que la colonoscopia está contraindicado cuando se sospecha de una diverticulite, cuando está inflamado. En su periodo agudo no está indicado la colonoscopia porque puede perforarse fácilmente. Vamos a ver qué tenemos aquí. Colonoscopia, puede ver masas, pólipos, tumores, se puede tomar biopsia, se puede ver divertículos. Ahí, ahí está entrando al tubo digestivo. Por eso que el colon, cuando vamos a hacer un estudio de colonoscopia, ese parece un pólipo, ¿eh? Cuando vamos a hacer un estudio de colonoscopia, el intestino tiene que estar preparado, no puede estar cheio de materia fecal, porque si no, no va a dar para ver, porque es una cámara que tiene que olhar, ¿verdad? Entonces, si alguien, no sé, tuvo una experiencia ya ahí con un familiar o alguien por ahí que hizo una colonoscopia, sabe que primero tiene que hacer como un enema evacuador, tiene que tomar una... ese parece que es la papila, o es un pólipo. Aparentemente va a tomar una biopsia, ¿verdad? Aparentemente va a tomar una biopsia o va a introducir... Vamos a escuchar su audio. No, no dice nada. Puede ser una papila, un poste ahí. Bueno, vamos a ir avanzando. Una papila normal parece. Una papila. Oh, mira, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere tomar meoso o quiere introducir ahí algo? No, no, este decía un divertículo invertido, decía. Acá está divertículo invertido. Vamos a ver otro si tiene un divertículo. Vamos a ver otro. Voy a mostrar más cómo se ve el divertículo por colonoscopia. Acá, esta vamos a mirar. Es muy buena especialidad este de la colonoscopia.
Ayuda para el diagnóstico preciso, ¿verdad? Porque ve directamente. ¿Bien? Como pueden ver, el colon no tiene materia fecal ahí, ¿verdad? Porque tiene que tomar, hay que lavar el colon, se da unos medicamentos, ¿verdad? Se puede hacer enemas también, enemas, para ir limpiando ese intestino y ahí se hace la colonoscopía, porque no da para hacer así sin preparación. El endoscopista no va a ver nada si está lleno de materia fecal. A veces el paciente se va para una colonoscopía y viene un informe que dice no fue exitoso por abundante materia fecal. Miren ahí, esos son los divertículos, miren. Ven esos orificios, así se ve por dentro, ¿verdad? La mucosa y la submucosa entra ahí y va, y por fuera tiene otra imagen, ¿verdad? Y este por dentro, no sé si ya para entender, miren, así se ven los orificios, ¿eh? Estos son los divertículos, son varios, miren, ahí, ¿verdad? Mira, varios. Y aquí el que se obstruye por un fecalito o algún cuerpo extraño puede obstruir acá y ahí empieza a inflamarse. Vamos a mirar un poco aquí un ratito cómo se ve, mira, por acá, mira. Por fuera vemos así, ¿verdad? Esa es una cirugía laparoscopía o cirugía abierta. Vemos así los divertículos, ¿verdad? Y por dentro vemos así, que sería el orificio de entrada en el divertículo. ¿Da para entender? Ah, y miren vos cómo se obstruye, puede haber un acúmulo de materia fecal ahí, un fecalio obstruye y empieza a inflamarse, esa es la diverticulitis. Finalmente se puede perforar, por ejemplo, puede dar hemorragia, por ejemplo. Ven cómo ayuda, este vídeo es muy bueno. Opa, es muy bueno este vídeo para ir mirando. Miren lo que ven. Entonces si alguien tiene, se hace un control y ya, ¿verdad? Con la edad es más frecuente los divertículos. Y si ya se observa divertículo, cuidar la alimentación, ¿verdad? Cuidar ese colon, ¿verdad? Muchas fibras, frutas, verduras, mucho líquido, ¿verdad? A veces es asintomático, entonces tranquilo, ¿verdad? Pero si se llega a obstruir o ahí empieza inflamación, puede haber una hemorragia. ¿Ven cómo se ve la colonoscopia? Es la mucosa, ¿verdad? La parte interna del colon. Mira ahí los vasos. Entonces ahí tenemos el diagnóstico, ¿verdad? En este caso, un paciente que no está complicado con una inflamación, nada. Después vamos a ver que cuando ya está complicado, usamos mucho la tomografía, porque no podemos hacer la colonoscopia. Cuando está inflamado, en ese periodo agudo, no se hace la colonoscopia. Ese tema de Revalia y Conaren no se hace. En el periodo agudo, el mejor estudio es la tomografía. Bueno, ¿por qué? Porque el colonoscopio, ¿verdad? Eso cuando está inflamado, se puede perforar fácilmente. Ahí se complica la colonoscopia. Una complicación de la colonoscopia. Sigmoidoscopia es cuando va a sigmoide nomás, ¿verdad? Más tranquilo. Pero colonoscopia es cuando va a ver todo colon, hasta el ciego. Entonces, es un procedimiento invasivo también, mínimamente invasivo, ¿verdad? Pero si está inflamado la zona, puede perforarse. Bueno, entonces, esta es la imagen. Ahí está, imagen. Así se puede ver una obstrucción ahí, ¿eh? Puede obstruirse, mira. Entonces, epidemiología, mira la edad, es menos, no es frecuente en jóvenes, miren, más del 75% en personas con más de 80 años. O sea que con la edad, ¿verdad? Con la edad se va presentando más. Por eso es que muy importante, viene un paciente, no sé, de 25 años, divertículo, su clínica principal es el dolor en diverticulitis, ¿verdad? El dolor en fosa ilíaca izquierda. Lo mismo cuando viene un paciente con dolor en fosa ilíaca derecha, pensamos en una hipótesis de una apendicitis, ¿verdad? Por la frecuencia. Pero cuando viene en dolor en fosa ilíaca izquierda,
Una de las cosas que tenemos que pensar es si es un divertículo o no. Pero si es joven, no pensamos directamente en divertículo porque no es frecuente. Pero si es un paciente de edad, adulto mayor, anciano, con dolor en fosa ilíaca izquierda, lo más probable que sea una diverticulitis. No sé si ya para entender. Por ejemplo, en fosa ilíaca derecha, paciente joven con dolor en fosa ilíaca derecha, lo más probable es que sea una apendicitis. Y paciente adulto mayor, anciano, con dolor en fosa ilíaca izquierda, lo más frecuente es que sea una diverticulitis. Los casos clínicos que vamos a ver son justamente pacientes de edad, en jóvenes poco frecuentes. Estamos hablando de epidemiología. Miren la edad, bien la mala dieta. ¿Quién no quiere ahora mismo? Miren, un hamburger, espectacular, papas fritas, mira una coca con mucho hielo, espectacular, rico todo, ¿verdad? Pero nada más y nada menos que no es tanto la dieta ideal, ¿verdad? No sé si hay un nutricionista aquí entre nosotros, ¿verdad? Claro que también necesitamos un poco de hidrato de carbono, de proteína y cosas así. También necesitamos nuestra dieta, ¿verdad? Pero bueno, no hay que exagerar, ¿verdad? No hay que abusar, no hay que esto no sea lo común. Como siempre dicen los nutricionistas, tiene que haber un día de licho, dicen algunos, un día de permitido, ¿verdad? Entonces el tema es no abusar, ¿verdad? Si bien, tiene un poquito de verduras, también pepino y cosas así, ¿verdad? Pero bueno, ven ya la dieta pobre en fibras, pobre en frutas, vegetales, y miren, rica en carne roja, carne vermelha, grasas y azúcares. Ya saben que el azúcar viene en varias presentaciones, ¿verdad? En términos general nada más, ¿verdad? Cosas dosis, torta, bolos. ¿Quién no quiere bolos por ahí? Bueno, en fin, dieta ideal. Interesante, granos, cereales, frutas. Qué interesante, ¿verdad? Qué feliz estaría el colon si le mandamos una dieta así, para hacer una buena limpieza. Cuando más fibra, mejor limpieza ahí, ya que no se digiere y va dando volumen a la materia fecal y ahí mejor motilidad, ¿verdad? Hoy entonces todo el mundo comiendo solamente salada no mediodía, en honor a la aula de divertículos. Solo fruta y saladas. Localización, según ahí para reválida, llevar en cuenta lo mismo, 60% en sigmoide. Lo más frecuente en sigmoide. A veces varía mucho el tema de las porcentajes, ¿verdad? Pero no hay duda que en sigmoide es más frecuente. Pero miren vos, justamente como está hablando el compañero, a veces hay poblaciones un poco distintas, ¿verdad? No siempre se aplica a nivel mundial todo. Sí, por la frecuencia más o menos, ¿verdad? Pero depende mucho de algunos lugares también. Acá, por ejemplo, hacia Japón dice el cono derecho es más afectado. Y en nuestro medio acá occidental es más colon izquierdo, ¿verdad? Sigmoide. Localización entonces, este libro de Michans, miren, ahí habla de 75% acá en el colon izquierdo, ¿ven? Incluyendo el sigmoide, ¿ven? 75%. Cuando se habla de porcentaje y prevalencia, incidencia, cosas así, no hay mismo una bibliografía precisa y exacta, ¿verdad? Siempre hay pequeñas variaciones. Entonces lo que tenemos que hacer es ver cuál es la fuente de bibliografía que usamos, que el profesor qué porcentaje usa más y quedamos con eso. Nosotros, en resumen, colon izquierdo es más frecuente, entre ellos el sigmoide. Y para ustedes que van a hacer la reválida en Brasil, entonces 60% en sigmoide. Así puede ser, ¿verdad? Pero en general, lembrar que es más frecuente en el colon izquierdo, al lado izquierdo, esta zona. Entre ellos otra vez el sigmoide. Acá nuestro libro de referencia, el de Schwartz, miren, más frecuente en sigmoide. Ahí tranquilo, ¿verdad? Ya está muy bien ahí, con esa referencia. Miren, puede estar una radiografía, en el más opaco, miren, con contrastado se puede hacer, principalmente si no está inflamado o complicado, ¿verdad? Miren cómo se ve, imagen por
adición. Seguro que ya dieron ya en imagen algo como esto. Están dando seguro. Imagen de cuarto año, ¿verdad? Entonces Sí, ven. profe. ¿Ya vieron esta imagen ahí? Algunas parecidas. Colon por enema, ¿verdad? Parecidas. Sí. Se inyecta un contraste y ven esto que yo lembre de imagen, se le llama ahí imagen por adición, ¿verdad? Que se va adicionando una imagen. Y hay imagen por defecto de relleno cuando tengo una masa, por ejemplo, hay un tumor, por ejemplo, una masa, entonces el contraste no va hinchando todo. Se llama imagen por defecto de relleno. No sé si usan también ese término. Y esta imagen por adición. Se adicionó una imagen nada más. Esto es característico del divertículo, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces tenemos muchas formas para diagnosticar. Dice, hay dos formas. Hipotónica, dice, y aparece más en personas de edad y su complicación más frecuente es el sangrado. ¿Está bien? Osteo ancho. Eso también en los cursos preparatorios de reválida siempre hablan. ¿Cuál es el que sangra más? ¿El lado derecho o lado izquierdo? Acá. Los divertículos del lado. El colon se divide en dos de forma más práctica y por su territorio vascular, linfático, se habla de colon derecho y colon izquierdo. Es una forma de referirse al colon, ¿está bien? Van a oír hablar colon derecho y colon que se refiere, bueno, la mitad, el lado derecho sería ciego, apéndice es un anexo del ciego, ¿verdad? Colon ascendente y colon transverso, hasta la mitad puede ser, ¿verdad? Y el otro lado es colon izquierdo. Entonces, son diferentes con respecto a su vascularización, drenaje linfático y algunas patologías inclusive. Entonces, los divertículos son menos frecuentes en el lado derecho, en el colon derecho podemos decir, ¿verdad? Pero si hay ahí, la complicación más frecuente es la hemorragia. Eso se suele preguntar. Y el tipo de divertículo es un poco diferente ahí. El orificio aquí es más grande. Más grande. ¿Sí? Por eso que no se obstruyen. Vamos a mirar un poco una imagen. Acá por... Acá. Miren, por ejemplo, la fisiopatología de la diverticulitis, ¿verdad? De la diverticulitis, acá no esquematiza también, ¿verdad? Pero la fisiopatología es la obstrucción del osteo de este orificio. Es como el apéndice, ¿verdad? El apéndice, su fisiopatología principal es la obstrucción, ¿verdad? ¿Lembran? La obstrucción por cuerpo extraño, por fecalito, por parásito, por tumor, lo que sea, que obstruya la luz del apéndice, inicia la apendicitis. Lo mismo el divertículo. Si se obstruye aquí, inicia la inflamación, la diverticulitis. Entonces, una pregunta. ¿Cuándo va a haber más inflamación? ¿Cuando el orificio es más pequeño o cuando es más grande? ¿Cuándo es más fácil obstruir y crear una inflamación? Que la diverticulitis es más frecuente cuando es más pequeño este orificio, cuando es más grande. Cuando es más pequeño, más fácilmente se puede obstruir. ¿Está bien? Y ese osteo más pequeño, miren vos, ese osteo más pequeño, más estrecho, está en el lado izquierdo, se encuentra más. Entonces la complicación ahí es más inflamación. Pero el otro lado, el lado derecho, la complicación es más por el sangrado. Este es importante lembrar. Bueno, divertículo dice la mayoría, miren, asintomático. 10 a 20% son sintomáticos. Miren, poquito son sintomáticos. Entonces, acá miren, este es un tubo digestivo. Hay acá una cámara de hiperpresión, aumenta la presión ahí. Eso puede hacer una herniación de la pared.
Entonces, dieta poca en fibras, heces de poco volumen, entonces el intestino tiene que contraerse más para poder pasar ese volumen pequeño. Por eso que si mandamos mucha fibra, esas fibras no se digieren y van pasando por el colon completamente y ayuda a evacuar mejor, ¿verdad? Hay un aumento de la presión intraabdominal y ahí ya hay una hernia en la mucosa y submucosa, ahí, ¿verdad? Y se forma el divertículo. Ahí tranquilo, puede ser asintomático inclusive, la mayoría, pero después se puede complicar. Ahí debemos lembrar. Complicación de los divertículos. Ya sabemos, a la derecha, hemorragia, más frecuente, y a la izquierda, inflamación, diverticulitis. Y acá de nuevo nomás miren cómo las cámaras de hiperpresión, ¿ven? Aumenta la presión y ahí forma el divertículo. Diverticulitis, la fisiopatología. Miren, acá se ve, esta es una mejor imagen. Esta ha sido una mejor imagen que la anterior. Miren cómo el fecalito, ¿ya?, puede obstruir el osteo, el orificio. ¿Ven? ¿Ven? Puede obstruir. ¿Ven aquí? Y ahí desencadena un proceso inflamatorio. Dice, obstrucción por fecalito. Lo mismo que la apendicitis. Leemos la apendicitis, ¿eh? Después, lesión de la mucosa, va inflamando, ¿verdad? Va inflamando. Inflamación y proliferación bacteriana, porque hay una obstrucción ahí y las bacterias van a proliferar por la éstasis de dentro, ¿verdad? Forma absceso, ¿verdad? Disminución del flujo, ese ya compresión mecánica ahí, ¿verdad? Hay una obstrucción mecánica, aumenta la presión y ese aumento de la presión va a colapsar los vasos, ¿verdad? ¿Ya? El drenaje venoso primeramente, que las venas son más frágiles que las arterias. Si aumenta la presión intraluminal de vuelta aquí dentro del divertículo ya, ¿verdad? Dentro del divertículo ya va isquemizando cada vez más, va interrumpiendo el flujo sanguíneo y eso va a isquemizar y va a hacer que se perfore. No sé si lembran de apendicitis, que era más o menos así también, hablamos. Después miren, se perfora. ¿Ven? Y ahí, fuga de materia fecal. Imagínense, es una peritonitis de la más terrible, que es la fecal. Porque el colon, el contenido del colon pasa a la cavidad. Y el colon ya sabemos que tiene ya materia fecal. Evolución natural. ¿Qué puede pasar con esa diverticulitis? ¿Verdad? Lembran que la apendicitis, dos cosas puede pasar. Uno que se perfora y da una peritonitis, y otro que se bloquee, se puede bloquear el apéndice, el foco infeccioso apendicular. ¿Cómo se llamaba eso? Cuando viene epiplón, intestino, y bloquea de forma física el foco infeccioso. Plastron. Isso era plastron. Professor, Hum. no caso aí, às vezes, quando o orifício é pequeno, né? Vamos supor que entra o material fecal, aí, se endurecer ali, o nome desse material daria o nome de fecalito também? Se entra aí dentro. E se acumula ali e obstrui a casa inflama, o nome seria fecalito também ou não? Ele tinha passado. Pode perfurar, doutor, né? Pode perforar. E fecalito é matéria fecal compacta, dura, como uma semente, ¿verdad? Y generalmente ya es por la mala ingesta, por la poca fibra, poca fruta, poca verdura, y se forma esa materia fecal pequeña, compacta. E pode se formar nesses divertículos aí também. Puede obstruir, puede sí, puede obstruir. Doutor, tem uma Puedo decir que... pergunta. ¿Sí? Qual seria a relação do divertículo de Merkel com a hérnia de Spiegel? Diagnóstico Deu pra diferencial. entender?
Porque a hérnia de Spiegel seria o conteúdo dentro da hérnia, seria o divertículo de Meckel, certo? La hernia Spiegel es una hernia ahí a través de la línea de Spiegel, pero puede tener cualquier conteúdo. Puede tener intestino, yeyuno, hilon tranquilamente. No es que siempre va a tener el divertículo de Meckel. Esa es su pregunta. No entendí. Sim, eu estava fazendo umas resoluções de questão, Sí, e uma questão dizia que a hérnia de Spiegel, o conteúdo seria o divertículo de Meckel. puede tener, pero no es característico de que tenga divertículo. Puede tener, pero la hernia denominada de Spiegel no es que es una hernia que contiene divertículo en Meckel. No sé si da para entender. Le damos trampo hernia de litre, por ejemplo. Vamos un poco, vamos a relembrar. Tengo una de, a ver, vamos a música de litre. Ahí, por ejemplo, es opa, disculpen, entre otros lados. Hay sí hernias con nombres específicos de acuerdo a su contenido. Vamos a ver. Por ejemplo, hernia, le vamos a te va a arreglar un poco. ¿Ya? Dice hernia litre. Se define como cuando en la hernia está el divertículo de Meckel, ¿ven? Pero en cualquier hernia. En cualquier hernia. No sé si da para entender. O sea que Agora entendi. si es que hay en una hernia umbilical, en una hernia inguinal, en cualquier zona, si tiene divertículo de Meckel, ahí se llama hernia de Litre. Entonces, y la hernia de Spiegel es una hernia general, ¿verdad? Es en la pared, lembra la línea de Spiegel, ya, una rara variedad de saco coronario, mira. No, no habla que sí o sí para llamarse Spiegel tiene que tener divertículo de Meckel. Pero puede tener, pero no es que eso le define. Le damos otra vez. Hernia Spiegel es ahí cuando ocurre en la transición músculo-aponeurótica de la línea de Spiegel. Lembra la línea de Spiegel que era... estas imágenes son raras, ¿verdad? Porque la línea de Spiegel es en la transición músculo-aponeurótica del oblicuo del músculo transverso. ¿Lembra? Viene fibra muscular y después viene aponerosis. Y esa línea semilunar de Spiegel. Opa. Entonces, no sé si más o menos esa es su pregunta. Entonces, hernia Spiegel es a través de esa zona débil que está en la transición músculo-aponerótica del transverso. Y cualquier hernia, ya sea epigástrica, umbilical, inguinal, crural, cualquiera que tenga como contenido el divertículo, ahí se llama el litre. A veces tengo que concentrarme nomás un poco más para relembrar. Cuando contiene apéndice, también tiene un nombre. Estoy un poco desconcentrado. Hernia que contiene apéndice. Si la hernia, cualquier hernia, pero su contenido es apéndice, tiene un nombre. Veamos si puedo recordar. Hernia de... A ver... A veces uno tiene que estar concentrado para relembrar muchas cosas. Bueno, vamos a mirar nomás aquí, ¿no? ¿Cómo era su nombre? Al mirar voy a lembrar ya. Ah, de Richet se llama. No, era un poco.
Este es, ahora lembro, hay temas de reválida también. Miren, vos dice, la presencia de apéndice secal, dice, en la hernia me da Garengot, mira, Garengot se llama. Pero si está inflamado, tiene otro nombre otra vez. No sé si ya para... O sea, un apéndice que no esté inflamado, que esté dentro, tiene un nombre. Y cuando está inflamado, tiene otro. Amén. ¿Viste? Garengot, Ayman, mira. Entonces, mire, una hernia infrecuente dice, contiene el apéndice cal. Puede estar inflamado o no. No sé si da para entender. Entonces, hay una hernia de... Hay varios tipos. Acá está, de Richard. Este era... Vamos a mirar un poquito ahí. Hernia Richard o enterocele. Esto sí que es una hernia que contiene intestino delgado, pero una parte nomás. No sé si da para entender. Entonces, tenemos que ver bien cómo estaba elaborada esa pregunta, porque sí, las hernias tienen nombres específicos de acuerdo a su contenido, ¿verdad? Y la hernia de Spiegel es como decir hernia inguinal, más o menos, ¿verdad? Por la zona anatómica, no es por su contenido, pero si lembra la pregunta es interesante. Então, o correto seria a hernia de Littré, né? O divertículo de Meckel. Tal vez era eso, sí. Ahí sí. Ahí sí. Bueno. Ah, sim, doutor. ¿Eh? Muy interesante eso, es muy interesante. Son temas de prueba. Eso vamos a dar extensamente después en hernias. Tengo una aula ahí para ustedes que bien extensa también de hernias y donde tocamos todos esos nombres. A veces nomás uno para relembrar es más todavía si no está muy concentrado. Yo ahora mismo, por ejemplo, ya estoy pensando en un horario, en otras miles de cosas y así. Pero tranquilo, vamos a retocar ese tema. Contaminación. Estamos hablando de la evolución, ¿verdad? Estamos hablando de la evolución. ¿Está bien? Se puede inflamar, puede formar absceso, pus, ¿verdad? Puede perforar, puede formar fístula que se comunica con otro órgano hueco, ¿verdad? Con la vejiga, con el propio intestino delgado o con el propio colon en otro segmento puede comunicarse y puede causar obstrucción. Clínica, lo clásico, dolor abdominal y en fosa ilíaca izquierda. Muy parecido a la apendicitis, podemos decir que el hermano mayor de apendicitis, porque miren, también tiene defensa muscular, lembran, dolor a la descompresión. ¿Cómo se llamaba el dolor a la descompresión en fosa ilíaca direita? ¿Cómo se llamaba? Bloomberg, exactamente. Pero es como una especie de Bloomberg, pero lado izquierdo. Ahí tiene otro nombre, signo de Jacob, dolor a la descompresión, pero fosa ilíaca izquierda. Pero en fin, es dolor a la descompresión también. Entonces, y como una patología inflamatoria, así como el apéndice, también puede dar fiebre, leucocitosis, neutrofilia. Entonces, es bien parecido, pero lado izquierdo. Miren, puede dar una peritonitis también una vez que se perfora, ¿verdad? O una masa, porque si está todo inflamado ahí uno puede palpar una masa. Es más difícil. Lo que más vemos es dolor abdominal en fosa ilíaca izquierda, defensa muscular, DV positivo o descompresión brusca positiva, ¿verdad? Eso es lo que más vemos. Fiebre, leucocitosis. ¿Está bien? Entonces, lembramos de apendicitis, lo mismo, pero lado izquierdo. Y
En pacientes de adulto mayor o de edad, en jóvenes, difícilmente vamos a pensar en divertículos. Diagnóstico entonces por la clínica y laboratorio. Ahí, tranquilo, leucocitosis con neutrofilia. Lo mismo que la apendicitis. Y estudio, podemos pedir ultrasonido, sin problema. Pero lo que mejor da para ver es la tomografía. En nuestro medio, obviamente no, en nuestros lugares públicos aquí no tenemos tomografía disponible siempre. Acá en el hospital regional tiene tomógrafo, pero a veces funciona, a veces no. En lo que más. Entonces recurrimos generalmente a la ecografía. Pero lembrar que la tomografía es de mejor elección. Radiografía para ver si hay algunas complicaciones, otras, ¿verdad? Como perforación que va a dar neumoperitoneo, ¿verdad? O obstrucción intestinal, que hay signos, no sé si ya vieron en imagen, en la materia de imagen, niveles hidroaéreos, que son muy característicos de una complicación. Acá, por ejemplo, a ver, seguro que ya vieron, no sé, hidro, abdomen. Vamos a mirar una imagen. Esto, por ejemplo, mira, ya vieron en la imagen nivel hidroaéreo, una zona radio opaca y radio lúcida separado por una línea horizontal. Esto el paciente tiene que estar de pie para poder ver bien esta transición de líquido y aire, ¿ven? No puede estar deitado, tiene que estar de pie. Radiografía de abdomen de pie. Por eso un protocolo en abdomen agudo es radiografía de tórax de pie para ver la cúpula y neumoperitoneo. Recuerda que ya hablamos radiografía de abdomen de pie para ver nivel hidroaéreo, que es esto, y también abdomen deitado. 3 incidencias. Protocolo para reválida, por ejemplo, es así mismo. Entonces, ¿esto qué indica? Obstrucción intestinal. Obstrucción, que es una complicación de la diverticulitis. Entonces, radiografía no es que va a dar el diagnóstico de divertículo, no, es para ver algunas otras cosas, como un protocolo y ver otras complicaciones. Pero tomografía sí ayuda bastante. Si es un periodo agudo, estamos hablando. Pero si no, podemos usar colonoscopía. Acá está justamente 3 incidencias clásicas. Lembrar cuáles son. Tórax anteroposterior, abdomen, el de pie, tórax y abdomen de pie y abdomen deitado. ¿Para qué tórax? Porque ahí vamos a ver la cúpula diafragmática. Lembran luego, a ver un poco, neumoperitoneo, por ejemplo. Opa, acá está. Lembranlo ¿dónde está? Neumoperitoneo. Estamos viendo nomás para relembrar. Cuando más vemos es mejor, ¿verdad? Miren, así se ve el diafragma, esta línea, ¿ven acá? Línea blanca, radio opaca, y este el fígado, y ahí entre el diafragma y el fígado hay una zona radiolúcida, negro, como un foice, en forma de hoz. Entonces, esto es neumoperitoneo. La perforación de un órgano hueco del tubo digestivo puede dar neumoperitoneo, como ser el divertículo. Dice nomás que es, a veces no se ve el neumoperitoneo en el divertículo porque ve que está la en fosa ilíaca izquierda, entonces la fuga tiene que ser muy masiva para poder observar bien. Por eso mismo no habla luego de que para hacer el diagnóstico preciso es ver neumoperitoneo, no, puede haber o no. ¿Está bien? Puede que sí, puede que no. Pero la presencia, la ausencia de neumoperitoneo no descarta, ¿verdad? Eso sí aprende. Inclusive en la perforación de úlceras gástricas, a veces no tiene neumoperitoneo. Entonces, no son signos patoneumónicos que van a ayudar al diagnóstico. Puede haber o puede no. Si tiene, espectacular, ahí ayuda. Si tiene. Y más la clínica, por ejemplo, de una úlcera perforada, más esa imagen, estamos tranquilos. O la clínica de una diverticulitis perforada, más la imagen, ahí sí ayuda bastante, ya tenemos el diagnóstico.
Pero si no tengo signo de obstrucción, ¿cómo vamos a ver? Por rayos X, nivel hidroaéreo, que ya acabamos de ver. Para diagnóstico, tomografía. ¿Está bien? Pero pueden imaginar que en nuestros hospitales empezamos con rayos X a veces, ultrasón y ahí, porque no tenemos. Pero para las pruebas, puede haber absceso, compromiso de otros órganos, se puede drenar algunas colecciones purulentas. Sensibilidad, especificidad, miren, 98%, 100%, es muy interesante. Miren la tomografía, esto es un corte coronal, miren, mirando de frente, acá está el hígado, miren, el diafragma, el corazón, los pulmones, ¿ven? Aire se ve negro, también por ultrasonido, perdón, por tomografía. Este es el fígado. ¿Este qué puede ser? ¿Qué puede ser este? Mamá, tiene líquido ahí. ¿Quién puede decir? ¿Qué órgano está ahí adherido al fígado? Un líquido ahí. Vesícula, doctor. Excelente, vesícula. Y miren vos, ¿por qué este está tan blanco así como un oso? ¿Por qué está blanco así por tomografía? ¿Que hay un hueso ahí o por qué está blanco? Blanco. Contraste. Excelente. El contraste puede ser oral y endovenoso. Entonces, ¿por qué ayuda? Porque si colocamos contraste, entonces sabemos ya, este tubo digestivo, entonces podemos hallar aquí tranquilamente. No se va a mezclar toda la imagen. Acá, por ejemplo, ¿ven? Este no tiene contraste, ¿eh? No sabemos, mira, el hígado y el tubo digestivo, mira, con su contenido líquido o algo. Pero si le colocamos contraste, podemos saber si hay un tumor muy perto, tumor en el mesenterio, por ejemplo. No vamos a poder diferenciar si es el tubo digestivo o el mesenterio, ¿verdad? Pero si le colocamos contraste, ahí va a teñir el tubo y la masa tumoral, si está en el mesenterio, ahí vamos a poder ver. O sea que contraste oral y endovenoso ayuda bastante. Inflamación de la grasa pericólica, aumento de la espesor de la pared, ¿verdad? Puede haber líquido, absceso, son altamente subjetivos de diverticulitis. Lo bueno es que los especialistas en imagen, vos le envías al paciente y ya te trae un informe, un laudo, ¿verdad? Informando lo que ve. Pero eso es lo bueno. Y lo malo es que si no te especialista en imagen, usted tiene que ver y analizar la imagen. Entonces tenemos que saber también, ¿verdad? ¿Qué es lo que se encuentra? Acá en IPS, por ejemplo, el Hospital Escola Llevo 6, futuro Hospital Escola para el internato, tiene tomografía, pero no tiene médico algunos días que dan el informe. Ellos son especialistas de ver, de analizar toda la imagen, ¿verdad? Porque se formaban para eso, toda una especialidad. Y a veces no tiene, entonces el técnico falla la tomografía, nosotros firmamos con un celular o carga en un CD y tenemos que ir hollando nosotros mismos y analizando. Acá, mira, es importante para reválida con él. Colonoscopía, que es muy bueno para ver directamente los divertículos, ¿verdad? Está contraindicado en la fase aguda. Después vamos a ver los temas de reválida, van a ver que hay casos que justamente sabiendo esto podemos responder y ganar un punto, sabiendo este criterio. Veamos la Sociedad Americana de Colon y Recto, de cirujano de colon y recto, me recomienda realizar una colonoscopía para excluir un potencial de enfermedad maligna después que se ha resuelto el episodio agudo. ¿Se entiende? Va en concordancia con los enfoques de reválida y Conaren después que pase el periodo agudo. O sea que se puede iniciar un tratamiento médico primero. Vamos a ver que hay estadios, hay una clasificación de Hinkey que
pone estadios a los divertículos y bueno, si hay estadio 1 y 2, por ejemplo, puede ser tratamiento médico y 3 y 4 ya puede incluir una cirugía mínimamente invasiva o una cirugía laparoscópica o abierta. Hay etapas. Bueno, y generalmente iniciamos con antibiótico, ¿verdad? Tratar la inflamación e infección y si se soluciona, después le indicamos una colonoscopia, pero no después de un día o 2 días, no. Acá nosotros después de un mes, mínimo después de un mes o más, después de 45 días o 2 meses, dependiendo del libro que lean, pero después, nunca en el periodo agudo. Para Conaren y Revalida, clasificación de Hinke. Este es sagrado. Hablar de divertículo es directamente hablar de clasificación de Hinke, más o menos esa es la relación. Lembran de apendicitis, la escala, ¿qué escala era que hablamos ahí? Escala de, ¿lembran la escala? Alvarado. Eso, Alvarado es sagrado para Brasil y acá y en la vida práctica es súper interesante porque te avisa, gracias a esa escala uno tiene la conducta. ¿Qué hacemos? Observamos, pedimos tomografía o operamos. Ese es para apendicitis, escala de Alvarado. Y Hinke también lo mismo. Cada estadio nos va a decir qué hacer. Entonces, estadio 1 o Hinke 1, hay un absceso nada más o microabsceso pericólico. Opa, vamos a mirar primero acá. Estadio 2, absceso a distancia o localizado en retroperitoneo o pélvico. ¿Verdad? Este es pequeño nomás, perto mismo da pared do colon, ahí perto del divertículo, ahí tranquilo, bien localizado. Pero si está en retroperitoneo o en pelvis, ahí es un problema mayor, ¿verdad? Después, estos son estadios evolutivos prácticamente. Es como decir apendicitis congestiva, flemonosa, gangrenosa y perforada, ¿verdad? Son estadios evolutivos. Y esto también nos ayuda, ¿verdad? Nos ayuda a saber su estadio evolutivo. Por ejemplo, si estamos en estadio 3 o 4, hay que operar. Laparotomía o laparoscopía, pero debemos operar, ¿verdad? Aquí vamos a ver que hay alternativas. Hay alternativas. Bueno, y mira aquí, estadio 4, peritonitis fecal. Purulenta, luego ya viene fecal. Y aquí, esta imagen es muy interesante, vamos a analizar un poquito. Como pueden ver, la clasificación de Hinke, Hinke estadio 3, Hinke estadio 4, directamente está mostrando aquí la imagen del colon sigmoide. ¿Por qué no aparece aquí el ciego, por ejemplo? O el colon transverso. ¿Por qué en las imágenes ya directamente aparecen colon sigmoide? ¿Quién sabe por qué? ¿Por qué muestra sigmoide nomás ahí? La localización más frecuente es en colon sigmoide, entonces directamente muestra aquí nomás ya. Miren, materia fecal inclusive puede salir ahí, es terrible, terrible. Acá tenemos otra imagen. Miren, pero hay un absceso ahí pericólico nomás. En la pared del colon nomás ahí hay un absceso confinado a la pared nomás. Pero miren, este ya es pélvico ya. Acá algo hay que hacer. Los estadios 1 a veces responden al tratamiento médico. ¿Qué quiere decir eso? Internación, nada vía oral, buena hidratación, antibióticos, enfocado a la flora bacteriana, gran negativo, anaerobio y poco gran positivo también hay. Entonces, ciprofloxacina, metronidazol es lo que más usamos, siempre hasta el momento está funcionando y se puede resolver. Pero si hay un absceso muy grande, ¿alguien me puede decir qué podemos hacer con este absceso? Sí o sí tenemos que abrir el abdomen con una laparotomía mediana o laparoscopía, o qué podemos hacer menos invasivo. ¿Qué podemos hacer con esto? Vamos a ver. Ah, ¿alguien está respondiendo acá? No,
drenaje. Podemos hacer un Poderia drenaje. drenar, doutor. Podemos drenar, exactamente. Podemos hacer un drenaje, vamos a drenaje percutáneo. Vamos a ver si más bien así. Directamente así, no, miren. Una punción y un dreno. En vez de estar haciendo una laparotomía o una laparoscopía, se coloca un pequeño dreno guiado, ¿verdad? O sea, hasta el foco, se introduce hasta aquí, hasta ahí y se drena. Con ultrasón podemos guiar la guía hasta que vaya ahí dentro del foco. O por tomografía, ¿verdad? Entonces se puede hacer drenaje mínimamente invasivo, miren, tranquilamente. A veces se soluciona así. Acá viene acá el drenaje, ¿eh? ¿Ven? La técnica está percutánea. Técnica de Seldinger. Esta es la técnica que se usa para hacer acceso central. Estos drenajes, se coloca un guía y a través de guía se coloca el dreno. Entonces dentro de un absceso. La desventaja es que tenemos que llegar al absceso y a veces el absceso tiene tabique, septos, ¿se entiende? Entonces uno puede colocar el dreno en una subcavidad nomás, drena todo y el otro foco queda quieto. No sé si da para entender. El absceso puede tener tabiques, puede ser tabicado. Entonces ahí es un problema para el percutáneo, porque acá por ejemplo, miren, uno lo tenemos que llegar al lugar, ¿verdad? Y si está en el retroperitoneo o está interpuesto otro órgano, es más difícil. Hay lugares que se puede acceder bien y otros no. Entonces no es que a todo el mundo le vamos a hacer percutáneo. Lo ideal es, pero si no se puede, hay que operar laparoscopía primero y si no, laparotomía. Punzar. Se drena esto. Y si tiene un tabique, hay un problema porque va a drenar solo ese. Se puede poner dos drenos. O un dreno que tiene multifenestrado, o sea, multidrenos. No sé si ya pueden. Y tiene su costo también, es caro hacerlo. Técnica entonces mínimamente invasiva, es caro. Y nosotros por ejemplo, vez pasado operamos uno con Hinkey 3, había una peritonitis ya y ese era para operar mismo, ¿eh? Pero igual si tenía un absceso tal vez íbamos a drenar de forma abierta porque no hay dinero para estos kits para dreno están como 1.000.000 o más, ¿verdad? Y el bisturí 4.000 o 5.000 guaraníes, entonces puedo imaginar que hay gran diferencia, ¿verdad? Esto es más costoso y lleva más tiempo a veces en drenar, varios días. Hubo un caso la pasada que quedó 21 días internado en el hospital con un drenaje percutáneo, ¿eh? Miren cómo ahí está drenando la pus. 21 días. Y nosotros operamos una vez pasada y en 3 días ya se fue en la casa. Entonces, 21 días versus 3 días, ¿verdad? Pero fue con corte, ¿verdad? Fue abierta. Entonces, al final, dependemos mucho del recurso económico también, ¿verdad? Y cada uno en el futuro va a estar en un lugar y va a decidir lo mejor. Pero si es para una prueba, un tema de examen, lembrar que el grado 2 se puede hacer drenaje percutáneo para responder una prueba. Entonces acá miren vos, tratamiento, ¿eh? Grado 1, ven como grado 1 es antibiótico oral o endovenoso. Grado 2, drenaje, ¿eh? Para los libros y para las pruebas. Más ATV endovenoso. Grado 3 y 4, cirugía. Primero la laparoscopía puede ser. Y si no, laparotomía, que es la abierta. Bueno, el tema de tratamiento, año que viene van a enfocar más. Año que viene se profundiza más. Ahora lo que a mí me interesa es, tienen que dominar clasificación de Hinke, dominar, ¿verdad? Que por tomografía, ¿verdad? Por tomografía. Y al menos esta introducción de tratamiento. Estas clasificaciones son espectaculares porque te dice la conducta, que qué tienen que hacer, ¿verdad? Es muy bueno, es como la escala Alvarado, por ejemplo. Muy bien,
Por motivo de tiempo, ya están faltando 20 minutos para mediodía. Voy a detener la grabación también para que no quede muy extensa. Esto fue divertículo. Hay muchos temas que hablar. La próxima hora vamos a mirar los casos clínicos, ¿está bien? Vamos a analizar bien estos casos clínicos para ir profundizando de vuelta a divertículos y ahí pasamos al siguiente tema. ¿Qué viene después? Obstructivo. Los temas de revalia. Entonces, con nuestro conocimiento ahora vamos después a responder esto. Voy a cortar nomás la grabación. Gracias a todos. Bueno, un poco extenso suele ser la hora. ¿Qué horario es la aula de 8 a qué hora es? ¿Quién tiene horario de aula? Yo sé. Es hasta mediodía mismo, ¿verdad? 8 a 12. Nuestros temas suelen ser muy largos. Voy a cortar. Opa, ¿qué pasó? No corté la grabación.